Bien, ahora sí. Bien. Les decía, hoy vamos a ver clasificación, algo empezamos a ver la clase pasada, el jueves pasado. Eh, Hoy vamos a terminar de ver los conceptos de clasificación. Vamos a ver en estos 45 minutos un resumencito de las principales clasificaciones y luego van a hacer algunos de los otros prácticos, ¿sí? A ver, quiero dejar el chat. este, Ahí, creo que ahí, sin que moleste, pero así lo puedo ir siguiendo. Bien, vamos a. Ya habíamos visto en la clase anterior, eh, ya habíamos visto que era clasificar, era separar un grupo de objetos, en este caso un grupo de factores de costo, separarlos de acuerdo a algún criterio que me va a servir para analizar. Como en costos ya habíamos visto, digamos, los análisis que podemos hacer son múltiples, no hay una sola estructura ni un solo análisis de costos. Dijimos, es más, que el concepto de costos era relativo, condicionado al propósito de análisis, es decir, podíamos armar tantas figuras de costos como decisiones querramos tomar, con lo cual los costos se suelen clasificar en muchas categorías distintas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si tengo que tomar alguna decisión financiera, a ver si me conviene invertir plata en un lugar porque voy a tener rédito, flujo financiero rápido, por ahí tengo que analizar los costos desde el punto de vista de la erogabilidad, si implican salida de dinero o no implican salida de dinero. Si quiero ver el impacto del diferencial de una decisión, por ahí tengo que analizar los costos por relevancia, ¿sí? Entonces, si quiero medirle la gestión a un gerente, por ahí tengo que clasificar los costos por los factores que el gerente controla. No le puedo imputar mala gestión en desvío en costos de cosas que no controla. Entonces ahí empiezan a aparecer múltiples clasificaciones que son las que vamos a ir viendo. Los distintos criterios tienen que ver con esto, las distintas ópticas desde las cuales se miran los factores para darle distintas clasificaciones según el objetivo de decisión que quiera tomar. ¿Sí? Vamos a ver 10 clasificaciones distintas. Ya vimos 3 la semana pasada, esas las vamos a pasar más rápido, simplemente por ahí marcar alguna cuestión que fuimos viendo muy rápido, ahora vamos a reafirmar. Pero bien, esta la habíamos visto, clasificación por su naturaleza. Acá los factores se clasifican en categorías de factores o elementos, se suele llamar de costos, ¿sí? La categoría de factores productivos, según la teoría de la producción, eran 6, pero los efectos de análisis de la contabilidad de gestión, de la contabilidad de costos, los agrupábamos en 3 elementos, que eran materiales, mano de obra y carga fabril, ¿sí? Cada uno de estos elementos va a terminar siendo una unidad de estudio para nosotros. La próxima clase vamos a empezar a ver el elemento material, las particularidades que tiene ese elemento. Después vamos a ver las particularidades del factor mano de obra y después la particularidad del tercer elemento de costo, otros costos de fabricación. ¿Qué eran los materiales? Los elementos tangibles que se utilizaban en el proceso productivo y tenían la característica de que agotaban su potencialidad productiva en el primer uso, es decir, los usaba y no sirven más, ¿sí? No sirven para otro uso posterior. La mano de obra es el tiempo que ponen a disposición los individuos para participar del proceso productivo y los otros costos es todo un conjunto de elementos heterogéneos, son costos de producción, pero no entraron ni en la primera ni en segunda categoría. Esto ya lo habíamos visto, así que vamos más rápido. También habíamos visto en función de acuerdo a la función en la que se sacrifican los factores, y ahí habíamos dicho que había factores que se sacrificaban para una función y otros para otra función. Había dos grandes funciones troncales que se suelen dar en todas las empresas, o funciones principales, que es la función de producir o prestar o realizar la prestación del servicio, la función operaciones se suele llamar, y la función de vender el bien o servicio, la función de comercialización. Por esas funciones principales atraviesa el objetivo productivo, ¿sí? Eh, y, y, después estaban las funciones de apoyo, administrar, financiar, la gerencia de recursos humanos, la de ingeniería,
la de seguridad e higiene, ¿sí? Son funciones de servicio de apoyo que, digamos, tienen su objetivo es prestar servicios a otras funciones, no al objetivo productivo. Chicos, ¿alguna pregunta? Hay un micrófono abierto, no sé si quieren preguntar o es que se activó solo. Luciano, Luciano, ¿querés hacer una pregunta? No. Si no, por ahí se la activó, te voy a silenciar. Cualquier cosa, preguntas o por el chat o... Bueno, no sé. Bien, las funciones, a ver, ¿por qué quiero hacer este análisis? ¿De qué factor se consume en cada función? Y porque yo puedo querer hacer análisis funcionales, ¿cuántos factores o qué costo me genera cada una de las funciones de la empresa? Para ver si tengo que potenciarla, estoy gastando mucho y me rinde pocos objetivos, para controlarla, ¿no? Obviamente. Entonces, está bueno tener ese primer análisis de categorización de los factores por función. En principio nosotros vamos a estudiar los costos devengados o sacrificados en la función producción. Después más adelante vamos a estudiar los costos de las otras funciones que son un poco más simples de analizar. Porque en la función producción es donde se da el proceso de transformación más complejo, ¿sí? Donde puede cambiar la forma del producto. eh, y entonces ahí merece un poquito más de análisis. ¿Sí? Esto también ya lo habíamos visto. Por variabilidad, sí, por variabilidad también ya habíamos hablado. Acá los costos se vinculaban, los costos se clasificaban en cuatro categorías, dos categorías puras, costos variables, costos fijos, y dos categorías mixtas, costos semivariables, costos semifijos. Y esta clasificación tiene que ver con categorizar los factores de acuerdo a su sensibilidad con el nivel de actividad. Entonces iba a encontrar los factores variables, su cuantía total cambia cuando cambia el nivel de actividad. ¿Sí? Los factores fijos, su cuantía total no cambia cuando cambia el nivel de actividad. ¿Sí? Y los costos mixtos, que son los semifijos, su cuantía total cambia cuando cambia el nivel de actividad, pero por escalones dentro del rango, de un rango de nivel de actividad no cambia, cuando me muevo de rango sí cambia. Y el semivariable, donde tiene un componente fijo que no cambia con el nivel de actividad y un componente variable que es sensible al nivel de actividad. Esas eran las cuatro categorías de factores en función de su vinculación con el nivel de actividad o clasificación por variabilidad, como se suele llamar. Ahí hay que marcar dos cosas. Cuando hablo de costos de producción, el nivel de actividad es el nivel de producción. Unidades producidas, kilos producidos, cajas producidas, toneladas producidas, ¿sí? Pero siempre relaciono el factor de producción con un nivel de actividad de producción. ¿Sí? Cuando estoy clasificando factores de comercialización, costos de comercialización con el nivel de actividad, relaciono con el nivel de ventas. ¿Sí? Digamos, cada función tiene su propio nivel de actividad que no tienen por qué coincidir. Puedo producir una cantidad y vender otra, ¿sí? Entonces, lo que digo es, los factores de comercialización se vinculan con el nivel de ventas, los factores de producción se vinculan con el nivel de producción para hacer esta clasificación, ¿sí? Bien, habíamos marcado que el costo variable total es el que es sensible al nivel de actividad, pero el variable unitario es fijo. ¿Sí? Habíamos hablado de eso. Y en contraposición, el costo fijo total es fijo, no varía con el nivel de actividad en su cuantía total, pero el variable, el fijo unitario sí cambia con el nivel de actividad, disminuye en particularidad. Cuanto más aumenta el nivel de actividad, más baja el costo fijo, ¿sí? Más baja el costo fijo, porque hay lo que se llama una economía a escala o mejor absorción de costos fijos. Bien. A ver, vamos a detenernos un poquito acá y a ver, vamos a preguntar, a ver si se entendió algunos conceptos. Por ejemplo, el alquiler, ¿qué es un costo fijo, un costo variable? Voy a abrir un poquito más el chat, o si quieren activar el micrófono.
Fijo, profe, creo que Bien, sería. un fijo. Bien, creo que hay coincidencia. Y les digo, a ver, vieron que ahora hay indexación de los alquileres por la nueva ley de alquileres. Le digo, a ver, yo pacto un alquiler de un local, ¿sí? De la fábrica, para hacer decir que el alquiler de producción, y pago el primer mes 10.000 pesos, el segundo mes 11.000, el tercer mes 12.000, el cuarto mes 13.000, 14.000, 15.000. Sube de a 1.000 pesos por mes. ¿Sigue siendo fijo? Porque no es fijo en su cuantía total. Cambia. Y yo dije, hasta recién, fíjense, está graficado ahí. Para que un costo sea categorizado como fijo, se tiene que mantener fijo su cuantía total. Dije eso, creo. Y pareciera que me estoy contradiciendo. Si el alquiler sube de a 1.000 pesos todos los meses, ¿es fijo o no es fijo? Sí, es fijo, no está, o sea, no está relacionado con las unidades producidas. O sea, si vos no producís más, sigue siendo fijo, ¿o no? Bien, perfecto, perfecto. A ver, un costo fijo no significa que no pueda cambiar. Un costo fijo puede cambiar. Ahora, cuando yo me refiero que a un factor es fijo, lo que estoy diciendo es que no cambia vinculado con cambios en el nivel de actividad. El ejemplo que yo le estoy dando es el alquiler. Obviamente su cuantía total no se mantiene fijo, cambia, pero cambia por inflación, no porque haya cambiado el nivel de actividad. ¿Sí? Yo le dije, sube de a 1.000 por una cuestión de indexación por aumento del índice general de precios, por devalorización monetaria, pero no es que cambia de a 1.000 pesos porque cambió el nivel de actividad. ¿Sí? Para que un costo deje de ser fijo, tiene que cambiar y su cambio tiene que estar generado por el nivel de actividad. ¿Sí? Ahora vamos a semivariable y semifijo. A ver, Manuel creo que dice, a ver, se me pierde acá porque tengo lo... Ahí está. El alquiler tal como lo planteé no sería semifijo, porque si bien cambia de a rangos, tiene que ver con variaciones en indexación de precios, de valorización monetaria, no con el nivel de actividad. Entonces no lo transforma en semifijo, sigue siendo fijo. Ahora, a ver, antes de ir a ese análisis de cuál es la diferencia entre el fijo y el semifijo, les pregunto, o primero les aconsejo, nunca se jueguen tan fuertemente por categorizar en un factor en una categoría. Ustedes casi todo por unanimidad, nadie me dijo, todos dijeron fijo. Y a ver, es cierto, en general es un factor fijo, ¿sí? En general es un factor fijo. Pero a ver, hay un viejo profesor, el antiguo titular de costos de la materia, decía, cuando ustedes le pregunten algo sobre alguna clasificación de costos, en costos, ustedes respondan depende, ¿sí? Porque todo depende, ¿sí? Depende de la mecánica de contratación, de comportamiento del factor dentro de esa empresa. No hay reglas rígidas en la clasificación, no hay un factor que sea de una categoría en esencia y siempre se va a comportar de esa categoría, ¿sí? Yo les digo, ustedes dijeron todo el alquiler es fijo, pues yo les digo, hay alquiler variable, hay alquileres variables, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen algún alquiler variable? Podría ser el caso de las playas que el alquiler por contrato se fija año a año según el valor de la carpa que esté y una determinada cantidad de alquiler de carpas, una cosa así. Podría ser, no sé bien cómo funciona, pero a ver, si la concesión, las playas son públicas o en acá en Mar del Plata algún predio, las playas del sur son de una empresa privada, ¿sí? Y en general se las concesionan al balneario que usufructúa el espacio, ¿sí? Público o de la empresa privada. Si el municipio por las playas públicas o la empresa privada por la playa privada cobrara un porcentaje de la facturación que hace que explota la playa, bueno, ahí sería variable en función de el monto de ventas. A ver, un caso típico que se da de alquiler variable es el campo. Los campos se suelen arrendar,
y el dueño del campo se queda con un porcentaje de la producción. Y cobra, no sé, el 5% del rendimiento de la producción. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de un alquiler variable en función del nivel producido y claramente y proporcionalmente variable al nivel de producción. Produce cero porque, no sé, se inundó el campo y no pudo cosechar nada, el dueño del campo se lleva cero. Ahora produce 50.000 kilos de soja, se lleva el 5% de 50.000, ¿sí? Entonces ahí estamos ante un alquiler que es variable. Y fíjense que estamos hablando de alquiler también. Otro ejemplo, los shoppings, ¿sí? Los locales que alquila el shopping a las marcas, en general les cobra un monto fijo por el lugar y un porcentaje de la facturación. Entonces ahí estamos hablando de alquiler semivariable, tiene un componente fijo y un componente variable. Fíjense que estamos hablando del alquiler y ya le dimos tres categorías distintas en cuanto a su vinculación con el nivel de actividad. Son alquileres que se podrían dar, en general es variable, fijo, pero podría ser variable y podría ser semivariable, ¿sí? Que creo, por lo que decía Eugenio, puede ser un caso similar de lo que puede pasar en las playas, en los shoppings, ¿sí? Que puede ser que le cobren un canon fijo y un porcentaje de la facturación. En realidad yo te preguntaba, profe, porque yo trabajo en una de las playas del sur y el alquiler, si bien es fijo en cada temporada, varía año a año. O sea, en ese caso sería fijo o sería variable, porque, o sea, por contrato lo que tienen es como que te dijese, no sé, la cantidad de, te tiro un número, ¿no? 30 carpas al valor de lo que esté esa carpa en el año, ¿entendés? O sea, varía año No, a año, sí es fijo. no, en ese caso sería fijo, porque siempre vos fijate que le cobran con un nivel de actividad. Varía el monto que paga el concesionario, pero tiene que ver con una cuestión de desvalorización de la moneda. La carpa sube de precio, pero porque se desvalorizó la moneda. 1.000 pesos hoy no es lo mismo que 1.000 pesos hace un año atrás, o lo que le costó la carpa la temporada pasada eran 30.000 pesos y ahora costará 50.000, no sé. Pero eso tiene que ver con una desvalorización de la moneda, pero el dueño del lugar le sigue comprando 30 carpas de alquiler. Entonces es Claro. fijo. Varía el monto del alquiler de la concesión, pero no como causa necesaria de que varió el nivel de actividad. Igual Claro. la carpa está vacía el próximo verano porque no se sigue estando, seguimos estando en fase 2, fase 3 y los balnearios no abren, seguramente el dueño del lugar va a pretender cobrarle las 30 carpas de alquiler. ¿Sí? Sí, Este, y si está lleno el balneario porque se levantó la cuarentena y salen todos de vacaciones y se llena y se alquilan todas las carpas, igual va a cobrar 30 carpas el dueño de la playa al concesionario. Entonces eso, claro. en ese sentido es fijo. Varía de nuevo, varía por inflación. Y después preguntaban el tema de un leasing. Bueno, un leasing en realidad es un alquiler con opción a compra, sí, podría ser que se transforme. A ver, tengo que ver si lo que pago está vinculado con el nivel de actividad, porque en general el leasing se pacta un alquiler por unidad de tiempo. ¿Sí? Te pago, no sé, te alquilo una maquinaria con opción a compra, ¿sí? O un lugar físico con opción a compra. Pago un canon mensual del leasing que es independiente de mi nivel de actividad, entonces ahí es fijo, ¿sí? Yo para categorizarlo como variable tiene que haber una causa de vinculación entre la variación del costo y la variación del nivel de actividad. Varía el nivel de actividad, varía el costo. Ahora, si el costo varía por cualquier otra causa, eso no lo torna en variable. ¿Eh? Los costos fijos pueden variar por inflación, por negociación, por escasez, por oferta o demanda, por moda, se puso de moda algo, no sé, una zona de la ciudad se puso de moda. El dueño del local me subió el alquiler porque se puso de moda esa zona de la ciudad. Bueno, el costo fijo varió, pero no varió como causa del nivel de actividad, sigue siendo fijo. ¿Sí? ¿Entiendes? La causa generadora del nivel del costo tiene que ser la variación en el nivel de actividad para que se transforme en variable. Bien, otra cosa que me interesaba aclararle sobre este punto es la diferencia entre costos fijos y semifijos. ¿Sí? Costos fijos y semifijos. ¿Sí? Estos son los fijos, no varían cuando varía el nivel de actividad en su cuantía total, y los semifijos, vamos acá, no varían cuando varía el nivel de actividad, pero dentro de cierto rango. Cuando me muevo de rango, pegan un salto, un escalón.
Hay un autor que es Amaro Jardín, que escribió mucho de este tema, que él dice que no existen los costos semifijos. Él en realidad no acepta ninguna de las dos categorías mixtas, ni el semifijo ni el semivariable. Dice, son categorías que no existen. El semifijo es fijo, dice él. Lo único que pasa es que los rangos en que ese fijo, porque para él es fijo, vuelve a saltar, son rangos muy chiquitos. Porque, a ver, los costos semifijos en realidad también se comportan como fijos. A ver, ustedes me dijeron recién el alquiler, es un costo fijo. Sí, en general es fijo. Vamos a sacar el caso del campo, los casos particulares que dimos recién del shopping. Es un costo fijo. Y vamos a suponer que no hay inflación. ¿Sí? Tampoco así no varía por nada. Tengo un contrato de alquiler a 5 años y me cobran 20.000 pesos por mes. ¿Sí? Por la fábrica donde produzco. Yo tengo una fábrica donde produzco y pago 20.000 pesos de alquiler por mes. Claramente fijo. ¿Sí? Ahora, produzco una unidad, tengo cerrada la fábrica, produzco 1, 10, 100, 200 unidades, pago 20.000 pesos de alquiler y no importa la variación del nivel de actividad, pago 20.000 pesos de alquiler. Produzco 1.000, 2.000, 100.000 y ya va a llegar un momento que si muevo mucho el nivel de actividad, ¿sí? Vamos acá al gráfico del fijo, si muevo mucho el nivel de actividad, la fábrica me va a quedar chica. Acá, perdón, en este. Me muevo, me voy, sigo moviendo a la derecha. Llega un momento que la fábrica, ese lugar físico que pago 20.000 pesos por mes, me queda chica y tengo que salir a alquilar otra fábrica. Entonces me pregunto, esto que yo llamé fijo, ¿no se termina comportando como un semifijo, esto que llamé fijo? Porque en algún momento cuando me muevo mucho hacia la derecha, pego un salto en nivel de actividad y ahora pago 2 alquileres porque necesito 2 fábricas. Hay muchas empresas que tienen 2, 3, 4 fábricas, porque evidentemente con una no le alcanzó. O al menos desalquilar la fábrica que tienen y alquilar una más grande, ¿sí? Que van a tener que pagar más. Entonces, cuando ustedes lo piensan, la distinción entre fijo y semifijo tiene que ver con que el fijo varía, pega el salto del escalón, pero cuando muevo mucho el nivel de actividad. Y el semifijo pega el salto en el escalón, moviendo un poco el nivel de actividad. Es como que es un poco más sensible al nivel de actividad, pero se comporta como fijo. Y entonces eso es lo que dice Jardín, es que termina siendo medio un gris, porque qué es mucho y qué es poco. ¿Sí? Cuando un costo fijo, semifijo, se transforma en fijo o cuando un fijo se transforma en semifijo. A veces un debate que no sé si tiene sentido. ¿Se entiende esa discrepancia? Nosotros igual vamos a trabajar con las categorías mixtas, llamándole fijos a los que no varían dentro de un rango relevante, de un rango en que me muevo habitualmente de actividad. Si yo digo, yo produzco entre 50.000 y 100.000 unidades por mes. Bueno, si mi fábrica tiene una capacidad de 200.000 unidades por mes, claramente mi fábrica va a ser fijo, porque yo me estoy moviendo en un rango que nunca la voy a hacer saltar de escalón a ese factor. ¿Sí? Ahora, el sueldo del supervisor capaz que sí, semifijo, porque puede llegar a variar de escalones dentro de ese rango relevante de actividad en que me manejo habitualmente. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? Esta clasificación es crítica. Hoy van a ver prácticos de esta clasificación. Es crítica porque la vamos a usar en toda la segunda parte de toma de decisiones. Se usan los modelos de costeo variable. ¿Sí? Entonces tienen que tener bien claro cómo opera el costo variable, el fijo. ¿Sí? Una pregunta. A ver si se entendió. Vamos a las categorías puras, al variable y al fijo. ¿Sí? Al variable y al fijo. ¿Por qué se genera el costo variable? Pregunto, ¿no? A ver si alguno se anima. ¿Cuál es la causa generadora del costo variable? ¿Sería la variación en el nivel de actividad? Bien, perfecto. El costo variable se genera por producir. Produzco más costo variable. O sea, claramente produzco, supónganse que estoy hablando soy una panadería. Quiero hacer 1 kilo de pan, necesito 800 gramos de harina. Quiero hacer 2 kilos de pan, necesito 1,6 kg de harina. Quiero hacer 3 kilos de pan, necesito 2,4 kg de harina. O sea, cambia el nivel de actividad, muevo una unidad, mi nivel de producción se mueve
el costo variable. Es decir, el costo variable lo generan las unidades que produzco, se genera por producir. Cierro la fábrica, cierro la panadería, no produzco pan, no consumo harina, cero harina. ¿Sí? Ese es un costo variable, se genera por las unidades producidas. ¿Y el costo fijo por qué se genera? Por el solo hecho de tener el funcionamiento del negocio, ¿o no? Bien, se genera por tener una estructura a través del tiempo para producir. El costo fijo se genera por el paso del tiempo, por tener la estructura a disposición durante un periodo de tiempo. El alquiler. Tengo la fábrica alquilada, montada, con la maquinaria, con el arribo de energía eléctrica, con el personal fijo contratado para producir. Pasa un mes, tengo que pagar el costo fijo, produzca o no. Y ahora se ha visto esto muy crítico en la pandemia, que las empresas no han podido afrontar los costos fijos porque no producen, pero el costo fijo aparece, ¿sí? Porque el costo fijo en esencia es los factores que tengo que tener, con los cuales que me comprometo para tener la estructura a disposición para producir, pero no es por producir, no es por producir el costo fijo, es para tener la estructura a disposición para producir, produzca o no, ¿sí? Y con el simple paso del tiempo, pasa un mes, tengo que pagar un alquiler. No importa si haya usado la fábrica o no. ¿Sí? Es una distinción y es la causa generadora que tenemos que entender muy bien, porque cuando hago análisis de información para toma de decisiones tengo que habíamos dicho en las primeras clases, tengo que atender a la realidad económica. La información que genero debe reflejar lo más fielmente posible la realidad económica. Y esta es la realidad económica de los hechos. ¿Sí? Bien. Chicos, ¿alguna duda de esta clasificación? Bien, vamos a otras clasificaciones que sí no habíamos visto en la clase pasada. En función de su controlabilidad, otra clasificación, vamos a encontrar dos categorías, ¿sí? Los costos controlables y los no controlables, ahí dice controlables, la primera categoría, y los no controlables, ¿sí? ¿Cuáles son los controlables? Son los que están dentro del poder de influencia de un responsable del cual quiero controlarle los costos. Y los no controlables son dentro de los que no están dentro de su ámbito de incumbencia, ¿sí? A ver, si yo estoy controlando al gerente de comercialización, hay ciertos gastos que son controlables por ese gerente de comercialización. Los gastos de licitaciones, los gastos del personal de venta, los gastos de fletes para envío de productos terminados son responsabilidad de él. Si se gasta mal o si se gasta más, le puedo ir a preguntar a él y él tendrá que dar explicaciones porque las decisiones que él toma afectan esos factores. Esos son los controlables. Los no controlables son, supónganse que tengo un espacio común que usan todas las funciones, tengo alquilado un espacio donde funciona la fábrica, la oficina comercial, la administración de la empresa, y eso fue una decisión del gerente general. Bueno, yo al gerente comercial no le voy a ir a pedir explicaciones porque estamos pagando mucho alquiler, porque él la verdad que lo tomó heredado el espacio físico. No pudo tomar decisiones si podía alquilar en otro lugar, en el centro de la ciudad, más alejados, pagando más o menos, ¿sí? Entonces, a cada responsable hay que pedirle explicaciones por los costos que él controla, no por los que no haya podido tener injerencia en la definición. Bien. Otra categoría es de acuerdo al periodo en que se revelan, ¿sí? Vamos a encontrar costos del periodo y costos futuros, ¿sí? Los costos del periodo son los que se generan en el periodo y se consumen. Por ejemplo, compro la mercadería y la consumo en el mismo periodo, ¿sí? El hecho de adquisición del factor y de uso del factor se da en el mismo momento, ¿sí? Ahora, hay costos que se comprometen en un periodo, pero se consumen en otro. El típico caso son las de las amortizaciones de la maquinaria. Yo compré la máquina, ya generé el costo, la voy a amortizar por los próximos 10 años, ya sé que en los próximos 10 años voy a mandar un 10% del valor residual del valor amortizable de la máquina, ¿sí?
Ahora, ya sé que hoy estoy generando el costo, pero lo voy a ver en la medida que lo vaya devengando año a año, ¿sí? Ahí también tengo que tener en cuenta lo siguiente. Hay factores o hay costos que el hecho generador empieza a vislumbrarse antes de que se defina el costo. A ver, para ponerle un ejemplo. Dentro del costo laboral, por ahí me estoy yendo a algo muy específico que vamos a ver más adelante. Dentro del costo laboral hay ciertos conceptos de factores, componentes del costo laboral, que se devengan y se pagan, ¿sí? Ahora hay otros conceptos. Yo tengo un empleado en la empresa, ¿sí? Que va acumulando antigüedad, lo tengo 1 año, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que cuando va por el año 8 de antigüedad lo tengo que despedir porque empezó a trabajar mal. Ahí voy a tener que pagar una indemnización en función de 8 años de antigüedad que tiene el empleado. La consulta es, ¿el hecho generador se dio en el año 8 cuando lo decidí despedir o el hecho generador se dio en cada año cuando fue acumulando antigüedad? ¿Sí? Entonces ahí el hecho generador se va dando cuando va acumulando antigüedad año a año y cada año de trabajo que está generando el empleado está predeterminando de manera contingente. Es cierto que puede ser que nunca lo eche y nunca el empleado renuncie solo y nunca le tenga que pagar indemnizaciones, pero al menos tengo un riesgo de tener que pagarle una indemnización que va a estar en función de cada año de antigüedad que acumuló. En definitiva, eso es un costo contingente que puede llegar a ocurrir y yo debería previsionar. ¿Sí? Debería reconocer como costo una previsión por indemnizaciones por antigüedad, todos los años una partecita del sueldo a los efectos de que si en algún momento lo he hecho ya tenga registrado el costo por la acumulación de la antigüedad. ¿Sí? O sea, esos son costos que se manifiestan posteriormente, pero se predeterminan en el presente. ¿Sí? Así como hay costos que se manifiestan en el presente, pero se van devengando o registrando posteriormente, como el caso de las amortizaciones de los bienes de uso o algún otro intangible, como puede ser un gasto de reorganización de la empresa, ¿sí? Una llave de negocio donde yo hago la inversión y voy a reconocer una campaña publicitaria en el área comercial, ¿sí? Yo hago la erogación hoy, tengo el sacrificio económico concreto, pero como yo digo, no puedo mandar todo a costo hoy porque los beneficios de esas acciones son a futuro, voy a ir registrando un devengamiento de esa inversión a lo largo de los próximos años, próximos meses, ¿sí? Tampoco hay que confundir, como veíamos, el periodo de pago con el periodo de devengamiento, ¿sí? Una cosa es el periodo de pago que no tiene por qué coincidir con el periodo en que devengo el factor. Y acá estoy viendo desde el punto de vista del periodo del compromiso. No tiene nada que ver el periodo de compromiso de adquisición de los factores con el devengamiento, que es el agotamiento de la potencialidad productiva de los factores. Yo hoy compro el bien de uso, transferí la propiedad, el bien de uso es mío, ¿sí? Ahí tengo la propiedad, pero el devengamiento, el costo tiene que ver con el devengamiento que tiene que ver con la pérdida de potencialidad productiva de la máquina, ¿sí? Bien, estamos chicos hasta acá. Si tienen dudas me dicen o por el chat o por micrófono. Otra clasificación en función de la temporalidad, vamos a encontrar dos grandes categorías, costos históricos. Los costos históricos son los costos calculados ex post. Terminó el periodo, terminó el proceso, calculo lo que gasté, los factores realmente usados. Esos son los históricos. Los costos predeterminados tienen que ver con un cálculo ex antes. Antes de empezar a producir, antes de empezar el periodo, hago una estimación de los costos que gastaría. Estos son los históricos, son una vez que hice, que produje, los que realmente gasté, y esto es previo a producir lo que gastaría, ¿sí? Dentro de los costos predeterminados tengo dos categorías, el costo estimado y el costo estándar, ¿sí? El costo estimado es una categoría de predeterminación que tiene que ver con una predeterminación un poco más laxa, ¿sí? Tiene que ver con una predeterminación basada en la experiencia empírica
y es el costo que podría tener en base a mi experiencia pasada, ¿sí? A ver, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿cuál es el costo estimado de hacer una silla? ¿Cuál sería el costo de producción de una silla para el mes de octubre? Se pregunta la fábrica. ¿Quieres predeterminar, estimar cuál sería el costo de hacer una silla? Si hace un estimado, debería decir, y la silla en septiembre me costó 220 pesos, la silla en agosto me costó 210 pesos, la silla en julio me costó 200 pesos. Estimo, viendo la tendencia pasada y sin hacer ningún análisis riguroso, que en octubre la silla me costaría 230 pesos. ¿Sí? Eso es un costo estimado basado en la experiencia empírica. El costo que podría ser, ¿sí? Sin mucha afirmación. A ver, hay una pregunta. Pregunta si el costo que di de la indemnización es un ejemplo de costo futuro. No, sería una tercera categoría que suele estar, perdón, vuelvo para atrás. Ahora volvemos acá, vuelvo para atrás. Acá. Del periodo se genera y consume en el periodo, ¿sí? El hecho generador está en el periodo, el hecho de vengamiento del costo está en el periodo. Compré mercadería hoy, consumí mercadería hoy. ¿Sí? El hecho que predeterminó la compra de mercadería se dio hoy o en el mes y se consumió en el periodo. Es decir, la mercadería agotó su potencialidad productiva en el periodo. Futuros quiere decir que el hecho generador se da hoy, pero el costo se va a dar en el futuro. ¿Sí? El hecho, hoy compré la máquina, pero el hecho generador, que es el agotamiento de la potencialidad productiva, se da en el futuro. Y hay otros casos que son al revés, ¿sí? Los hechos generadores se van dando en el presente y en el futuro se va a vislumbrar el costo, ¿sí? O a ver, perdón, al revés estoy diciendo. El costo se vislumbra hoy porque el hecho generador del costo, el devengamiento, tiene que ser el transcurso del tiempo, que es la indemnización. Pero ¿cuándo la voy a pagar, la indemnización? Si se da un hecho contingente, que es despedir a la persona, ahí se la pago en el futuro. A diferencia de la máquina, que la compro hoy, la pago hoy. Hoy se generó el compromiso de pago de la máquina y la voy a ir depreciando en el futuro. La indemnización es al revés. Hoy voy a ir reconociendo el costo y en el futuro, no hoy, en el futuro se puede dar el compromiso que puede ser contingente, no necesariamente va a ocurrir, porque nadie puede adivinar el futuro si realmente voy a tener que pagar la indemnización, ¿sí? Se suele llamar costos previos, así como dice, algunos autores la dan, costos del periodo, costos concomitantes, costos futuros y costos previos, ¿sí? Porque es al revés de los futuros. Jiménez agrega esa categoría en clasificación según el periodo. Se los nombro, digamos, no porque sea crítico, hasta intuitivo, pero porque si leen algún otro libro, o también se pueden dar cuenta que tiene un comportamiento inverso de los costos futuros. Bien, estamos en temporalidad. Costos predeterminados, costos calculados antes. Los estimados, experiencia empírica, es el costo que podría ser. El costo estándar también es un costo calculado ex antes de que empiece el periodo, pero a diferencia del estimado tiene un análisis técnico riguroso atrás, ¿sí? Ya no es el costo pasado proyectado al futuro, es el costo analizado seria técnicamente y es el costo que tendría que ser. La silla, si yo soy eficiente en el proceso productivo en el mes de octubre, me debería costar 232 pesos, calculado de una manera rigurosa y no me baso en el pasado, porque yo en el pasado puedo haber sido eficiente. El estimado tiene el riesgo de transferir ineficiencias pasadas al futuro. El estándar no, porque hace un análisis de cero. ¿Cuánto me tendría que costar la silla? ¿Sí? Son dos categorías de predeterminación, de costo predeterminado. El estimado es más laxo, el estándar es más robusto, más fuerte. Si alguien le tiene que confiar más al costo, tendría que confiarle más al estándar que al estimado, obviamente. Pero a ver, ustedes la pregunta obvia podría ser, ¿pero por qué no hacer entonces siempre el estándar, que es más serio que el estimado, tal vez? Si queremos darle una categorización de seriedad. Y porque el estándar es muy difícil de implementar, es caro de implementar,
No es fácil de implementar, necesito hacer un análisis técnico riguroso, estudio de tiempos, de movimientos, de máxima eficiencia en el uso de todos los factores, y hay industrias que ni siquiera vale la pena estimar, hacerlo, ¿sí? Se justifica el estándar en industrias de producción repetitiva, que hago siempre lo mismo de la misma manera, entonces hago un lote de prueba, veo cuánto me cuesta hacer de manera eficiente un lote de producción, eficientizando el proceso, y ahí me conviene hacer el estándar, ¿sí? Y hay industrias que no puedo hacer el estándar porque son productos todos, no son seriados, son todos distintos, no puedo nunca hacer un lote de prueba, es muy difícil. No se piensen en hacer un barco, que todos los modelos son distintos, no puedo hacer el costo estándar de hacer un barco, todos son distintos. No me sirve ni la experiencia pasada, no me sirve, digamos, hacer un lote de prueba. Cuando tengo que construir, no sé las cantidades todavía bien de cada factor, lo voy a ir sabiendo durante el proceso. No sé la eficiencia si nunca construí eso. Nunca construí algo de esta característica. ¿Cómo me puedo animar a aseverar cuál va a ser la eficiencia óptima de hacer un barco o una parte del barco? Hay ciertos procesos del barco que sí son estándar y se podrían trabajar en ciertas partes con un modelo estándar, pero hay otras que no. Entonces, a ver, el estimado hay veces que sirve, es más barato, más fácil de usar y me da una categoría de predeterminación, y hay veces que me sirve más el estándar porque necesito un costo más robusto. ¿Para qué sirven los costos predeterminados? Y para saber previamente cuánto gastaría, para hacer previsiones financieras, para tener un parámetro de actuación, para tener un parámetro de rentabilidad futura, y para que cuando ocurra la realidad comparar el parámetro que tenía contra la realidad y preguntarme, actúa como un objetivo de costos, ¿sí? Este es el costo que debería haber llegado, que mi predeterminado decía que cada silla me tenía que costar 220 pesos, me costó 240, ¿por qué tuvo un desvío de 20? Eso me lo tengo que preguntar, ¿sí? Bien, ¿estamos, chicos? Otra clasificación importante que vamos a usar bastante en toma de decisiones en la segunda parte de la materia, clasificación por su relevancia, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar dos categorías, costos relevantes y costos no relevantes o hundidos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos relevantes? Los costos relevantes son los costos que cambian ante alternativas de decisión, ¿sí? Ante alternativas de decisión. Los costos no relevantes o hundidos son los costos que no cambian ante alternativas de decisión, ¿sí? A ver, ya ustedes podrán vislumbrar que para clasificar un factor en esta categoría tengo que tener alternativas de decisión, ¿sí? Camino A o camino B. Porque si no, no tiene sentido clasificar los factores en relevantes o no relevantes, ¿sí? Para bajarlo a la realidad, un ejemplo. Yo soy una carpintería, ¿sí? Que solamente produzco sillas. Soy una carpintería que solamente produzco sillas. Y estoy analizando. Esa es la alternativa A. Estoy produciendo sillas y la alternativa es quedarme en seguir produciendo solamente sillas. Pero estoy analizando una alternativa B que es, además de producir sillas, producir mesas. ¿Sí? Quiero agregar una línea de producto. En vez de producir solo sillas, producir sillas y mesas. Alternativa A, sillas. Alternativa B, sillas y mesas. ¿Sí? Entonces ahí planteé la alternativa de decisión que tengo. O producir una línea o producir dos. Entonces ahí sí, con respecto a esa decisión, clasifico los factores en relevantes o no relevantes. Por ejemplo, la madera que utilizaría, ¿sería relevante o no relevante? Relevante si cambia la cantidad total de madera ante la alternativa de producir solo silla o de producir sillas y mesas. Sería relevante, ¿sí? ¿Por qué? Si produzco mesas, ahora le agrego la línea de producción de mesas, ¿sí? Agrego consumo de maderas para la línea mesa. Es decir, la cuantía total de la madera cambiaría ante esta alternativa de decisión y tiene que ver con el nivel de actividad básicamente, entonces es un costo relevante. Ahora, el alquiler de la fábrica. El alquiler de la fábrica. Yo produzco silla, pago un alquiler de 20.000 pesos por mes. Produzco silla y mesa, lo hago en la misma fábrica, el alquiler es un costo no relevante, hundido, porque pago 20.000 pesos por mes, produzca una o dos líneas, ¿sí? Y tengo un solo lugar alquilado. Entonces es un costo que se llama hundido.
no debe ser considerado en esta decisión. Cuando hago el análisis de decisión, ¿me conviene hacer sillas o sillas y mesa? Los costos hundidos o no relevantes no los considero ante esa decisión. Y esto tiene que ver con la relatividad del concepto de costo, ¿sí? Ahora, quiero producir mesas, además de sillas, pero lo voy a hacer en una fábrica aparte, que tengo que alquilar un lugar físico aparte. El alquiler pasa a ser relevante, porque si produzco sillas, alquilo una fábrica, si produzco sillas y mesas, alquilo dos fábricas, una para sillas y otra para mesas. Les estoy cambiando el ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Acá hay un esquemita como para entender distintas categorías de factores, alternativa 1, alternativa 2. Por ejemplo, alternativa 1 puede ser producir sillas, alternativa 2 puede ser producir sillas y mesas. El sueldo del supervisor de corte, supónganse. Si produzco solamente sillas, un solo supervisor le pago 1.000 pesos. Si produzco sillas y mesas, un solo supervisor me alcanza, le pago 1.000 pesos. El sueldo del supervisor no es relevante. Su cuantía no cambia ante las decisiones alternativas. Ahora los insumos. Si produzco solamente sillas, gasto 2.000 pesos en insumos. Si produzco sillas y mesa, gasto 3.500 en insumos. El insumo es un costo relevante. Su cuantía total cambia ante alternativas de decisión. Siempre esta clasificación tiene que tener planteadas las decisiones alternativas sobre las cuales estoy analizando si cambia o no el factor. Si no, no tiene sentido, ¿sí? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Duda hasta acá? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Clasificación en función de su vinculación con la unidad de costeo. Ahí podíamos hablar de factores directos, factores indirectos. Acá también necesito previamente clarificar cuál es mi unidad de costeo, cuál va a ser mi centro de costos acumulador de costos, cada departamento, cada orden de trabajo, cada línea de productos, cada función, ¿sí? Tengo que definir ese centro de costos y una vez que definí el centro de costos voy a poder decir si el factor es directo o indirecto a ese centro de costos, ¿sí? El sueldo del gerente de producción, ¿es directo o indirecto? El sueldo del gerente de producción, ¿es directo o indirecto? Ustedes me tienen que contestar, depende, ¿sí? Depende cuál sea el objeto de costos, el centro de costos, porque si mi centro de costos son las funciones, digo, quiero clasificar los sueldos de los gerentes para ver si son directos o indirectos a las funciones, no hay duda que el sueldo del gerente de producción es directo a producción, ¿sí? El sueldo del gerente de comercialización es directo a comercialización. Ahí definí un centro de costos, cada función, el sueldo del gerente de producción es directo a producción, no hay duda. Ahora, con respecto, cambio el centro de costos. Ya no digo que el centro de costos es la función. Ahora digo que el centro de costos es cada línea de producto. Produzco sillas y mesas. Soy una carpintería. El sueldo del gerente de producción. Sueldo del gerente de la carpintería. ¿Es directo o indirecto a las líneas? Es indirecto. Cambié el centro de costos, cambió de categoría, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, otra clasificación tiene que ver con el impacto financiero de los factores, ¿sí? Y a veces está bueno tener bien medido la incidencia del impacto financiero. Después lo vamos a ver, sobre todo para ciertas decisiones financieras. Ahí tenemos dos categorías, también costos erogables, costos no erogables. Los erogables son los que implican una salida en el periodo de análisis, ¿sí? Los inerogables son los que no implican una salida en el periodo de análisis, ¿sí? Cuidado, de nuevo. No decir todos los costos implican una salida de dinero. Todos los costos implican una salida de dinero en algún momento, ¿sí? Ahora, lo que estoy haciendo es clasificar los factores si implican una salida de dinero en el periodo de análisis, no en cualquier momento, porque en cualquier momento implican una salida de dinero, ¿sí? El tema es en el periodo de análisis. Entonces también va a depender de la mecánica de contratación y del factor que esté hablando. Costo erogable quiere decir, devengo el costo e implica una salida de dinero en el mismo periodo en que estoy haciendo el análisis, ¿sí? Costo no erogable, devengo el costo, ¿sí? Devengo el costo y no implica una salida de dinero en ese periodo de análisis. A ver, el típico costo no erogable es la amortización, ¿sí? Porque yo pago el bien de uso, lo compro, lo pago en general, ¿sí? Y lo uso por 5 años. Y voy a ir reconociendo como costo la pérdida de potencialidad productiva a través de la amortización mensual, supónganse. Tiene una vida útil de 5 años, voy amortizando uno de cada 60 meses, cada uno de los meses. Eso es lo que voy a ir amortizando. Si el bien me salió
60.000 pesos, voy a ir amortizando 1.000 pesos por mes, ¿sí? Y la vida útil son 60 meses. ¿Sí? Lo compré, lo pagué hoy y me va a durar por 60 meses, en donde cada uno de los meses voy a ir reconociendo una partecita de la pérdida de potencialidad productiva. Entonces es un típico costo no erogable. Ahora, esa máquina que tiene una vida útil de 5 años, que compro, pago cada 5 años y devengo a través de la amortización todos los meses, ¿sí? Estoy haciendo un análisis para los próximos 20 años, un análisis para la empresa a muy largo plazo, para 20 años. La amortización, ¿es un costo erogable o no erogable? Es erogable el bien de uso, porque cada 5 años lo voy a tener que comprar y estoy haciendo un análisis a 20 años, ¿sí? Ahora, ahí ya si estoy haciendo un análisis para 20 años, casi todo se transformaría en erogable. Casi todo se transformaría en erogable. El alquiler, estoy haciendo un análisis anual. Perdón, estoy haciendo un análisis mensual. El alquiler sería erogable. Todos los meses devengo y pago. Todos los meses devengo y pago, ¿sí? Pago adelantado si quieren a principio de mes, pero devengo el alquiler y pago. Ahora, si pago todo el año por adelantado, ¿sí? Hice un contrato donde me hicieron un descuento y pagué todo el año por adelantado. El alquiler es no erogable y estoy haciendo análisis mensuales, ¿no? En el mes devengo, pero no pago, ya lo pagué todo. Ahora, si estoy haciendo análisis anuales, el alquiler que pago adelantado todo el año es erogable. ¿Sí? Fíjense cómo cambia la óptica según cuál sea mi mecánica de contratación del factor y mi periodo de análisis, ¿sí? Entonces no puedo decir que ningún factor es erogable o no erogable. Hay que analizar cuál es la mecánica de contratación del factor y la mecánica de pago y el periodo de análisis. Obviamente que hay factores que son más típicamente erogables y hay factores que son más típicamente no erogables, pero no significa que uno siempre entre en una categoría u otra. Pero no sería erogable en el mes que lo pagás anual. A ver, ¿a qué te referís? Entiendo que debe ser esta tu interpretación. Supóngase que yo pago adelantado el alquiler por todo el año y lo hago en el mes de enero. El 1 de enero pago el alquiler por todo el año, ¿sí? Pago el alquiler por todo el año y me cubre el uso de todo el año y estoy haciendo un análisis mensual, ¿sí? La pregunta podría ser, no hay duda que febrero, marzo, abril, mayo y hasta diciembre es no erogable si hago análisis mensuales, porque ya lo pagué. La pregunta sería si en enero, que pago todo por adelantado, sería erogable. No, porque ahí estoy haciendo una inversión, no podría correlacionar igual el devengamiento con la erogación, porque estoy haciendo una erogación mucho más amplia que el devengamiento, ¿sí? Ahí es como que se desatan el periodo de pago y el periodo de devengamiento, porque pago para todo el año, devengo mensualmente, y cuando yo digo si es erogable, digo si siempre, para la misma unidad de tiempo, todos los meses se va a dar el devengamiento o el pago, o todos los trimestres o todos los semestres. Ahora, si digo todos los años se va a dar la erogación y el devengamiento, sí. Si pago adelantado anual, sí. Si ya amplía la unidad de tiempo todos los años, va a ocurrir lo mismo. Ahora, si digo todos los meses va a ocurrir que pago y devengo, no. Entonces no erogable. ¿Se entiende? Porque sí, excepcionalmente en enero se dio que pagué todo el año, pero no todos los meses ocurre que pago y devengo. Entonces no erogable. Bien. Bueno, esto ya también hablamos, clasificación en función del uso de la potencialidad productiva de los factores. Ahí tenemos dos grandes categorías. Después vamos a estudiar un poquito más esto cuando veamos materiales y otros costos de producción. Los factores de consumo inmediato son los que agotan su potencialidad productiva en el primer uso. La materia prima, los uso y no sirven más, ¿sí? La mano de obra, ¿sí? Y los factores de consumo diferido, que son los que no agotan su potencialidad productiva en el primer uso, la maquinaria, ¿sí? Ya hablamos algo de esto. Estos necesitan ser amortizados o prorrateados del valor total del bien durante su vida útil, ¿sí? Hay que ver la pérdida de potencialidad productiva si es por el uso o por el paso del tiempo y depreciar gradualmente en función de esas variables.
Y la última clasificación en función de la naturaleza del devengamiento, también este es muy importante, lo vamos a necesitar esta clasificación cuando hagamos análisis para toma de decisiones, vamos a encontrar dos categorías, costos independientes de las opciones de mercado o costos de oportunidad. Los costos independientes de las opciones de mercado son los sacrificios económicos concretos. Y los costos de oportunidad tienen que ver con la pérdida, con el sacrificio que se realiza por perder o por resignar una utilidad ante una potencialidad de uso alternativo del factor. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo que se va a ver mejor esta clasificación. Supónganse que se me ocurre ahora poner un kiosco, ¿sí? Poner un kiosco. Digo, bueno, voy a poner un kiosco porque la verdad que está mal la cosa y tengo que hacer alguna otra actividad. Entonces, más o menos, sé a quién comprarle las golosinas, los distintos implementos, tengo que conseguir el lugar. Voy y alquilo un local, busco por una inmobiliaria y digo, bueno, acá está cerca de un colegio, este local, voy a alquilar este local, ¿sí? 10.000 pesos por mes, para seguir con el ejemplo del factor alquiler, ¿sí? Bueno, ese es un sacrificio económico concreto, ¿sí? Yo, el lugar físico donde voy a poner el kiosco, hice un contrato y todos los meses pago 10.000 pesos de alquiler, se devenga y lo pago, es concreto. Se lo pago a un tercero, me da un recibo, le hago la transferencia, ¿sí? Es un sacrificio económico concreto. Ahora, supónganse que a mí digo, no voy a alquilar, porque a ver, no sé cómo me va a ir, están caros los alquileres, no estoy consiguiendo. ¿Saben qué? Tengo el garage desocupado acá en casa, ¿sí? Lo voy a poner en el garage de casa. Total, estoy a 3 cuadras de un colegio, los chicos pueden caminar, tampoco está tan mal. Clientes voy a tener. Uso mi garage para poner el kiosco y no le pago nada a nadie. ¿Sí? Esos 10.000 pesos, no empiezo todos los meses con 10.000 pesos abajo. Bueno, a ver, entonces ¿cuánto me cuesta el uso del espacio? Nada. Y no me cuesta nada en principio, porque no le pago nada a nadie. No hay un sacrificio económico concreto de usar mi garage. ¿Sí? En principio no le pago nada a nadie. No hay un sacrificio económico concreto. Estoy hablando en los dos casos de alquilo un tercero, sacrificio económico concreto, o uso mi local, no hay un sacrificio económico concreto, pero en los dos casos estoy hablando de usar el mismo factor, un lugar físico. Uno queda a 1 cuadra del colegio, el otro queda a 3 cuadras del colegio. ¿Sí? Tampoco, eso no habilita que uno quede un poquito más lejos a considerar que uno es costo y el otro no es costo, ¿sí? Entonces, de esos factores que son propios, ¿sí? Muchas veces en esos factores que son propios, el costo se mide en función del uso alternativo del factor. Está bien, usé mi lugar, ¿sí? Usé mi lugar, mi garage. Costo cero. Y a ver, sí, capaz que sí, que costo cero, o no. Porque, a ver, yo me empiezo a preguntar y digo, pero a ver, yo podría haber, está bien, no tengo auto, ¿sí? No tengo auto. Pero podría haber hecho algo con el garage. Sí, se lo podría haber alquilado a mi vecino que tiene 2 autos para que guarde su segundo auto. Y capaz que me hubiese pagado 5.000 pesos por mes por alquilármelo como cochera a mi garage y guardar su auto. Y bueno, entonces ahí yo con mi garage tenía un uso alternativo. Se lo podía haber alquilado a mi vecino como garage para que guarde su segundo auto. Entonces perdí de ganar 5.000 pesos, que es el alquiler que le podría haber cobrado a mi vecino. Está bien, yo lo estoy usando para un kiosco, pero perdí de ganar. Bueno, eso es un costo de oportunidad. Lo que pierdo de ganar por haber usado un factor en un uso y haber desechado un uso alternativo que me podía generar una ganancia, esa ganancia que perdí de ganar es el costo de oportunidad. Muchas veces para toma de decisiones, sobre todo cuando intervienen factores propios, hay que considerar el costo de oportunidad del uso del factor. ¿Sí? El costo de oportunidad, lo que pierdo de ganar por el uso alternativo. El uso que le di no es lo que perdí es el uso que le podría haber dado y me hubiese generado un ingreso. ¿Sí? También pasa con la plata, ¿sí? Acá hay un ejemplo de otro factor de plata. Yo puedo decidir poner un capital financiero, mi plata, que es un factor productivo, como vimos, que decía la teoría de la producción, lo puedo decidir invertir para montar un negocio, o esa plata la decido poner en un plazo fijo o en una inversión financiera. ¿Cuál es el costo de oportunidad de usar la plata para poner mi negocio y lo que perdí de ganar en interés financiero por no haber hecho la inversión financiera? ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de cómo se medirían las decisiones. En toda decisión, nosotros vamos a hacer análisis de costo para toma de decisiones en la segunda parte, en toda decisión
tiene que ser ponderado el costo de oportunidad del uso de los factores, si no, no están bien tomadas las decisiones o no están bien analizadas. No para evaluar, no para controlar, pero para decidir el costo de oportunidad del uso alternativo de los factores hay que considerarlo en las decisiones, siempre y cuando tengan costo de oportunidad. No todos los factores tienen uso alternativo. El uso alternativo tiene que ser real, no inventado. Yo no puedo decir, bueno, yo tengo un garage y yo se lo podría alquilar a alguien que me lo quiera alquilar en 50.000 pesos. Y pero tenés a alguien que te lo va a alquilar en 50.000 pesos, no tengo a nadie. No, entonces no existe eso. No existe ese costo de oportunidad que vos estás vislumbrando, ¿sí? Bien. Chicos, no sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas? Bien. Voy a hacer una cosa. Ya está Victoria y Sofía para ver el tema del práctico de clasificaciones. Hoy van a ver de clasificación por variabilidad, que como les decía es muy importante. Victoria, te voy, o a vos, Sofía, te paso el administrador, ¿sí? Bárbaro, Adrián. ¿A vos o a Victoria te paso? No, a mí. Sí, porque ella va a presentar, así que no sé cómo es. Si Bien, podemos y Victoria, te paso a vos el coadministrador y voy a hacer una Dale. cosa. Yo corto la grabación, así no se hace un video tan largo y ustedes graben la clase práctica, ¿sí? Perfecto, yo por el momento no puedo compartir, si tendría que compartir algo. No, te lo tiene que pasar, uno solo puede Listo. compartir. Sofi, Te lo tiene vos que podés pasar. compartir. Yo comparto. Lo que no sé grabar, si. Yo, capaz por a la- ver si por si las puedo dudas, yo. grabar vos, ¿viste? Sí, voy a ver si puedo yo. No, acá no me dice. A ver acá. Ahí te pasé, Sofía, para que vos puedas Ah, grabar. sí, ahí puedo yo. ¿Podés vos? Listo, porque yo no podía. Bien. Ya se cortó seguramente mi grabación y a vos, Victoria, te voy a pasar el coadministrador. Dale. Me dice que la grabación está en curso todavía, Adrián. Ah, pará, ahí. Ujú. ¿Sabés qué? Me vas a tener que pasar el administrador a mí para cortar la grabación. Perdonen, Bien. chicos, pero todavía estamos en esta herramienta. Em, Pásame el organizador. Tenés que hacer clic derecho en mi. bien. ¿Asignar privilegios? Ah, no, cambiar funcional. Perfecto, ya está. Eso, organizador. Sí. Eso. Bien. Ahí está. Yo corto la grabación.